Matemática, octavo grado, función lineal. Ya vino la energía. Ay, yo con esta candela aquí, la voy a apagar. Ale. Eri. Hola, Ale. ¿Qué estabas haciendo con una candela, Alejandra? Es que no había energía y yo necesitaba estudiar, aunque No había realmente me había energía. aburrido. Sí. No, si yo acabo de encender la luz, allá estaba el interruptor. Ah, Que no sabes dónde está el interruptor. Ale, está Pues- allá, mira, te tienes que meter, das la vuelta y por el cuartito ese, ahí lo enciendes. ay, con razón. Yo como no lo hallaba pensé que no había energía y dije yo mejor voy a encender Yo dije, una ¿qué está vela. haciendo Ale con una vela? Para que quizás para la clase lo quiere. Ay, Alejandra, te has de haber aburrido un poco, ¿verdad? Fíjate que solo un poquito, así, poquito. Ajá, ¿y qué estuviste haciendo en todo ese tiempo? Ah, que no adivinas. Mira, tengo una regla aquí. ¿Qué crees que estuve haciendo con ella y la vela? Me vas a decir que estuviste midiendo la vela. Pues así, midiendo, que se diga midiendo a cada Ujú. ratito, no. Pero hice más o menos el estimado Ajá. de cuánto se derretía Ah, cada minuto. sí es cierto, las velas se derriten, vaya. Un Aquí tiempo tiene lo que casi se que te derritió. llega a tu mano. Hay que tener cuidado Sí, con hay que eso. tener cuidado porque la esterina ¿Y qué quema. ocupaste, la regla? La regla, con la regla medí los centímetros y con mi reloj fui viendo el A tiempo. ver, ¿cuánto se gastaba por minuto? Pues creo que era 4 milímetros 4 milímetros Sí. por ¿Y minuto. cuánto medía la vela al principio? Creo que medía Usualmente como... mide como 100 y algo, a 140, 150. No, 140. 140 140 medía, milímetros. sí. A ver, esos son como ¿cuántos centímetros, Ale? Para tener una idea. A mí con milímetros me cuesta un poco, pero para tener una idea, Si no mal recuerdo, se divide entre 10. ajá, entonces sería 140 entre 10, que son 14 14 centímetros, O sea, sí. esa vela medía 14 centímetros y mira, ahorita está un poquito Pues ya está mucho más mucho pequeña, más ya no mide pequeña de lo 14. que estaba. A ver, para que no te sientas mal por no Ajá. saber dónde está el interruptor, ¿qué te parece si ocupamos eso como problema central de esta clase? En realidad, más bien sería como una disculpa de tu parte por haber llegado tarde. Alejandra, si vengo un minuto tarde casi, fíjate. No, Bueno, 5. 5 minutos tarde. Está bien, pero si me dejas, te ayudo con ese problema y vemos qué podemos hacer allá en la pizarra. Me parece. Ok, así que vamos a la clase y al problema de este día. Bien. ¿Qué vamos a hacer entonces en el problema de este día? Mira, justamente y mágicamente, lo que tú acabas de vivir se ha escrito aquí, ¿sí? Es decir, que alguien más también hizo lo mismo que yo estuve Sí, haciendo. Esto parece algún tipo de magia, no sé, me está dando algo de miedo, pero lo que tú acabas de vivir está aquí, lo vamos a leer. Bien. Dice que una candela como la que tú tenías, Ujú. de 140 milímetros, que ya vimos que son más o menos, bueno, son 14 Son centímetros, 14, sí. de largo, se enciende. Y como toda vela se acorta, ¿verdad? Va decreciendo su altura. En Así que este cuando está caso, encendida se va derritiendo. muy bien. En este caso se acorta 4 milímetros por cada minuto Transcurrido. transcurrido. ¿Qué te parece si tratamos de expresar esto como algún tipo de función? Dado que ahorita estamos en la unidad de funciones. Eso quiere decir que vamos a tratar de describir Ajá, cuánto se va a derretir de la vela a medida avanza el tiempo. avanza el tiempo. Entonces, Ah, vamos a recordar, estamos en la unidad de funciones, así que hay que recordar cómo se forma una función. Una función tiene dos variables, Alejandra, sí, normalmente utilizamos X y Y. y y. Así que lo primero que vamos a hacer es identificar cuáles son las variables que están involucradas en nuestro problema, ¿sí? Sí, Entonces, Ale, veamos cuáles son las variables que están involucradas. En este caso hay que pensar un poco. A ver, lo que tú tenías era una altura inicial, ¿verdad? sí, pero eso no cambia, sigue igual. Sigue igual, pero mediante fue transcurriendo el tiempo, esa altura fue decreciendo. Entonces, Sí. ¿qué cosas están cambiando en nuestro problema? A ver, dejemos a los jóvenes, tal vez ellos saben. Ujú. A ver, ahora Alejandra. Bien, pienso Ajá. que
lo primero que ya sé que definitivamente va a cambiar, independientemente de encienda o no encienda la vela, es el tiempo. El tiempo. Entonces Sí. vamos a escribir eso como nuestra primer variable y le vamos a llamar X, mira. Entonces en este caso X va a ser el tiempo. Pues el tiempo que pasa, ¿no? Sí, Y en este caso estamos hablando de minutos, mira, por minuto transcurrido. bien. Entonces el tiempo en minutos. Hay que especificar, ¿verdad? Porque a veces puede ser en segundos o en horas, dependiendo. Sí, hay que poner siempre la unidad de medida, en este caso de tiempo. Entonces eso era lo primero que cambiaba, pero había otra cosa que también cambiaba. Bueno, si el tiempo estaba cambiando Ujú. y la vela estaba encendida, entonces se estaba derritiendo y estaba acortando su tamaño. Es decir, O que dicho de la otras altura, palabras, ajá, la altura también se estaba modificando, es la decir, estaba altura variando. iba decreciendo. Entonces nuestra otra cantidad variable sería La altura. Pero esa altura también, Alejandra, depende del tiempo, ¿verdad? Sí, La altura le vamos a poner por aquí que depende de este tiempo que le hemos llamado X. y además también en este caso es importante Ujú. que la unidad de medida está dada en milímetros. Muy bien, siempre hay que tener en cuenta cuál es la unidad de medida en la que estamos trabajando. Ahora bien, ya tenemos las dos variables identificadas, ¿verdad? Sí, Entonces, ahora tenemos que identificar cómo nos va a quedar la función lineal que va a expresar este problema. Entonces, para ello, ¿qué podríamos hacer? A ver, veamos si vamos paso a paso. bien, Primero, teníamos la altura, ¿verdad? sí. Que es Y. Pero ¿cuál era la altura inicial de nuestra vela? Bueno, según nuestro problema y el Ujú. mío también, era de 140 milímetros. 140 milímetros. Entonces, digamos que en el tiempo cero, Es decir, cuando todavía no he encendido la vela, ajá, la altura era 140 milímetros. sí, Lo vamos a escribir así. Pero conforme fueron pasando los minutos, la altura de la vela decreció cierta cantidad. sí. ¿Cómo expresamos eso de decrecer? ¿Tienes alguna idea? Pues como va disminuyendo, Ujú. se me ocurre que es una resta. Entonces, ese es el primer paso. Va a ser una resta, ¿verdad? Porque estamos hablando de disminuir. Sí, Ahora hay que ver a quién es pues, el que vamos a restar. bien. Sí sé Ujú. que por cada minuto se derretía 4 milímetros. A ver, ¿qué te parece si hacemos aquí algún ejemplito, digamos? ¿Cuál sería la altura de la vela pasado 2 minutos, por ejemplo? Pues no estoy segura de cuánto sería la altura, pero sí sé que se habrá derretido, digamos, por cada minuto 4 milímetros. Eso es como hacer una multiplicación, ¿verdad? Sí, es como que Ajá. tuviera en este caso los 4 Ujú. y el tiempo. Es decir, en este caso, si quieres lo escribo entre paréntesis, sería 4. Bueno, si fuera 1 minuto, Por lo escribo uno. así, ajá, por 1. En el caso que sea 2 minutos, sería 4 Por 2. por 2. Y si fueran 3 minutos sería 4 por 3. 3. Y yo creo que los chicos ya tienen la idea también, ¿verdad? Sí. Quiere decir que cualquier minuto que vaya pasando, pues escribimos 4 por esa cantidad de minutos. Así es. Y es justamente lo que va decreciendo. Y lo vamos a escribir por aquí. Sería 4 Ujú, por el tiempo, pero el tiempo lo escribimos como X. como X, que era nuestra variable que habíamos denotado al principio como el tiempo. Sí, Mira, tenemos ahora una función que expresa el problema que tú tenías con la vela de cuánto iba decreciendo según el tiempo. Entonces, esto es un poco interesante, ¿no? Porque a partir de problemas de la vida cotidiana, cotidiana. podemos expresar funciones. Sí. Ahora, creo que esto lo podemos ordenar más, Alejandra, únicamente transponiendo estos términos. Voy a pasar -4 para este lado, porque tiene la variable, y voy a dejar 140 a este lado. Ahora ya se parece más a las Ajá. otras que hemos estudiado. Ahora ya se parece más a la función general que hemos estudiado antes, ¿verdad? Sí, A ver, tal vez los jóvenes pueden recordar cuál es la función general o la ecuación general de una función. En este caso
se escribe de la forma y igual a por x más b. más b, ¿sí? Mira, aquí tenemos en vez de a, menos 4 y en vez de b, 140. Es decir, que en este caso, por ejemplo, el a siempre debe de incluir el signo que tenga. Justamente, lo mismo con el b. Así que esto es un ejemplo de cómo transformar problemas de la vida cotidiana a funciones. Ahora vamos a ver un ejemplo más, pero ese te va a tocar a ti, Ale. Así que lo vamos a hacer en tu lado, en tu pizarra, y vamos a tratar de ayudarte también. Bien. A ver, ¿te recuerdas tú más o menos de cómo era el problema? Recuerdo que como nos íbamos a reunir a estudiar, Ajá. revisé más o menos el problema. A Y ver. recuerdo que se trataba sobre Carlos, si no mal me equivoco, Justamente, Ale. que era un trabajador que tenía un salario de... ¿De cuánto era? Ah, sí, de $200. $200. Pero era un poco raro porque era $200 Ujú. por cada carro vendido. A ver, ¿qué te parece si escribimos como los datos interesantes, verdad? Sí, El salario de Carlos, que era $200, pero por cada auto que vendía. se me fue el signo en donde no iba. Pero bueno. De 200 Ujú. por cada auto, ¿verdad? Por cada auto. Es decir, bueno, si vende 2 autos, le van a dar 400, si vende 3, 600 y así. Sí. A ver, ¿crees que podemos expresar este problema como una función lineal? Vean, primero tendríamos en este caso que identificar cuáles son aquellos aspectos que están cambiando. Y a eso nos va a decir cuáles son las variables involucradas en nuestra función. Sí. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Pues identificar las variables Ujú. que la primera, pues solo cuando vende puede recibir dinero. Es decir, que necesita vender cierta cantidad de autos para recibir cierta cantidad de dinero. Sí, Y creo que esas dos son nuestras variables, ¿verdad? así es. Así que para la primera, que en este caso sería X, sería la cantidad de autos que Que ha vende. vendido. Muy bien, Alejandro. Y la segunda, como tú ya mencionabas, que sería Y, en este caso es El salario. el salario. Y en ese caso hay que notar que el salario depende pues, de los autos que ha vendido. Así es. Bien. Entonces, para escribirlo como ecuación, ya sabemos que el salario depende de los autos. Así que el primero sería Y igual a. Bueno, hay que ver. Si quieres hacemos ejemplos como lo hicimos acá. Me parece. ¿Cuánto va a ganar por un auto vendido? Por un auto sería como el anterior, 200 por 1. 1. ¿Y por 2 autos? Sería 200 por 2. ¿Y por 3? Pues 200 por 3. Bien, y para no seguir con la lista, creo que ya entendimos cuál es la idea, ¿verdad? Así es, 200 por la cantidad de autos que es X. Muy bien, Así que sería 200 por X. por X. Muy bien. Tenemos ahora otra función diferente. Ahora, ¿qué tal si también la comparamos con la ecuación general? Ajá, me parece. La ecuación general dijimos que era Y igual a AX más B. B. A ver, hay que ver. ¿Quién es en este caso, pues, A? ¿Qué valor toma A? Pues en este caso A es 200. 200. Y ahora preguntémonos, ¿qué valor toma B? Pues no aparece B. Y si no aparece, Ale, ¿qué podría pasar? ¿Podría ser 0? Claro que puede ser. Pues yo creo que también puedes escribir esa ecuación como 200x más 0. Listo. Significa que en estos casos se admite que el valor de b también sea igual a 0. Y tenemos otro ejemplo de otra función lineal. Bien. Bien, entonces Alejandra, podemos reescribir problemas que están en la vida cotidiana como funciones lineales. Y eso más es. adelante sí que nos va a servir mucho. Así que ahora ya sabes dónde queda el interruptor de la luz Sí, para ahora la sí. otra clase. Y con ustedes, pues esperemos que les haya gustado y nos vemos hasta la próxima. Adiós.